Hola, muy buenas noches a todos. Somos el grupo número 2. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de exploración de suelos. La exploración de suelos es un tema y un paso muy importante, es uno de los primeros pasos que se realiza para un estudio de suelo, pero muchas veces le damos poca importancia a eso ya que se designa a personal no capacitado para dicho trabajo, lo cual se recomienda que este trabajo debe ser ejecutado y verificado constantemente por un ingeniero para así poder obtener unas buenas muestras. Vamos a seguir exponiéndolas conforme va el video. Bueno, también tenemos la exploración o reconocimiento, que es el primer paso que se realiza para un estudio de suelo. Como mencionaba, todo estudio debe iniciarse con un reconocimiento detallado del terreno. ¿Para qué? Para poder nosotros observar cortes naturales o artificiales producto de la erosión o deslizamiento. También es importante en esta etapa la delimitación de zonas en las cuales los suelos presentan características similares a la identificación de zonas poco recomendables para emplazar construcciones, tales como zonas de deslizamiento, laderas rocosas con fracturamiento, zonas pantanosas difíciles de drenar, etc. Este reconocimiento se puede efectuar vía terrestre, tal como se muestra en la imagen. En todo caso, al programar una exploración se deben considerar las siguientes pautas generales. Se debe ubicar puntos de prospección a distancias aproximadamente iguales para luego densificar la exploración si se estima pertinente. También tenemos que prospectar aquellos sectores que soportarán rellenos o terraplenes de importancia y aquellos en que la rasante se ubica muy próxima en el terreno natural. También se tiene que inspeccionar aquellas zonas en que se tienen cortes de importancia, ubicando los puntos de cambio de cortes o terraplén para conocer el material al nivel de la subrasante. También debemos inspeccionar el subsuelo en aquellos puntos en que se ubican obras de arte y estructuras importantes. Así como se puede apreciar en la imagen, ahí va a ser un punto donde se pueda hacer un estudio de suelo porque ahí va a soportar una estructura que es un puente. Ya, y ahora continuando con la sustentación, doy pase al siguiente compañero. Objetivos. Buenas noches, ingeniero y compañeros en general. En esta oportunidad les voy a exponer sobre los objetivos de la exploración de suelos. Tenemos 6 objetivos en general. Vamos a enumerar uno por uno. En el número 1 tenemos que es determinar la ubicación y espesor de los estratos de suelo. Número 2, ubicar la napa de agua. Número 3, determinar la profundidad de la roca basal y sus características. Esto es opcional si el proyecto lo requiere. Número 4, la obtención de muestras para su posterior caracterización. Número 5, llevar a cabo ensayos en terreno o en laboratorio para estimar propiedades de los distintos estratos de suelo. Y el número 6, que es definir problemas especiales que puedan generarse durante o después de la construcción. Importancia. Bueno, siguiendo con la exposición, la exploración de suelos, en el punto de la importancia. Primero debe ser estudiado por un especialista reconocido y acreditado en la mecánica de suelos. Como podemos ver en la imagen, ya que si no hay un buen especialista y acreditado en la mecánica de suelos, pueden haber estos, estos problemas en las carreteras, como podemos ver en esta imagen. Desborono de la base granular de la carretera se otorga porque no hay un buen estudio de suelo para este terreno. Como podemos ver, hay una inversión recomendada. Ha sido recomendada por algunos expertos que un nivel apropiado de recursos para una investigación del sitio es el orden del 3
al 5% del presupuesto total. Costo del proyecto concluye con el costo de la ejecución del material. Como también podemos ver pérdidas financieras, si las propiedades geométricas del suelo y la roca no son cuantificadas adecuadamente, el potencial de incurrir en pérdidas financieras y de tiempo es muy grande. Este riesgo solo se puede mitigar llevando a cabo una buena investigación geotécnica. La importancia de la exploración y el muestreo de un suelo radican en si este trabajando se realiza apropiadamente. Podremos obtener muestras apropiadas para reconocer las propiedades físicas del suelo en estudio y estaremos en posibilidad de clasificarlo, y con todo lo dicho se podrá escoger aquellas pruebas que sean más apropiadas para el problema específico. Podemos ver acá cómo un asistente está haciendo el cuarteo y recogiendo piedras para llevarlas al laboratorio y hacerle las pruebas necesarias para ver las propiedades físicas del suelo y el material de que está hecho. Bueno, para la exploración del suelo se realiza a través de calicatas, siempre y cuando la capa de agua lo permita. Como podemos ver en esta imagen, hay diferentes capas. Primero va un solo color, después va bajando otro color, y acá ya un color más claro. Hay diferentes capas. En roca se tiene que utilizar sondajes a rotación con coronas de diversos tipos según el tipo de suelo, ya que en todos los terrenos no son iguales, siempre va a haber diferencia. Otro terreno es más duro, es rocoso, otro es más blando, es arena, dependiendo. Cuando la capa freática es elevada o se requiere alcanzar mayores profundidades, el método a utilizar es a través de sondaje, ya que este método es lo más fácil es lo, y es lo más primordial para este trabajo. Etapas. Etapas de la exploración de los suelos. Una de las etapas de la exploración de los suelos es el estudio preliminar. ¿Qué es un estudio preliminar? Es una etapa intermedia entre los reconocimientos y estudios definitivos, que consiste en llevar a cabo el trazo preliminar, que es una poligonal abierta, que es llevada a cabo por los topógrafos. Por lo general, es el primer paso de la obtención de información, que consiste en revisar material ya publicado. Estos datos permiten a menudo reducir la extensión de la exploración. Entre estos tenemos los mapas geológicos, que representan los tipos de suelos y roca expuestos en la superficie. Usualmente muestran la extensión de las formaciones geológicas, las fallas, desplazamientos de la tierra importantes, etc. En ocasiones se pueden encontrar perfiles transversales. El estudio de la geología local nos ayuda a predecir posibles problemas y también ayuda a interpretar los datos de la exploración. Otra de las etapas es el reconocimiento del terreno, que consiste en recorrer el sitio y evaluar visualmente las condiciones locales. Generalmente sirve para responder a las preguntas como: si hay evidencia de construcción en el sitio, si hay problemas con la estabilidad de la taludez, si existen construcciones cercanas, cuáles son las condiciones del drenaje, qué tipos de suelo y rocas se encuentran en la superficie, si existen problemas de acceso que puedan limitar los tipos de exploración. Exploración. El objetivo de esta etapa
es obtener el perfil del subsuelo, tomar muestras de suelo, realizar ensayos in situ para estimar parámetros de los materiales y determinar las profundidades de la roca basal y nivel freático si es necesario. El término in situ son literalmente los que se realizan en el mismo lugar donde se encuentra el objetivo. De ahí el nombre in situ, en el sitio o en el lugar. Ahora, en la construcción suelen emplearse para definir los ensayos de materiales a pie de obra, sobre todo en los elementos de cimentación. En exploraciones de poca profundidad recurren a la realización de calicatas y o zanjas, siempre que la profundidad de la napa de agua lo permita. Cuando la napa freática es elevada o se requieran alcanzar mayores profundidades, el método más común utilizado para explorar tanto suelos como rocas es a través de sondajes. Ahora, este método de exploración debe usarse en aquellos casos que el reconocimiento del perfil estratigráfico que se deberá estudiar no pueda ser realizado mediante calicatas. Existen diversos tipos de sondajes en suelos, siendo el más utilizado el de la cuchara normal o SPT, que sería en sus siglas en inglés Standard Penetration Test, que es un tipo de prueba de penetración dinámica empleada para ensayar terrenos en los que se quiera realizar un reconocimiento geotécnico a una profundidad mayor de 5 metros para la extracción de las muestras que proporciona además valores del número de golpes durante la penetración. Exploración, sondaje, rotación. Los sondajes de rotación pueden perforar cualquier tipo de suelo o roca hasta profundidades muy elevadas. Se utilizan brocas que muelen el material del fondo mediante rotación y presión. El material se extrae por medio de agua inyectada a presión. Como podemos ver en la imagen izquierda, podemos ver que cuando hay zonas donde no hay abastecimiento de agua, los abastecen a través de una cisterna para poder extraer el material. Ahora, para obtener muestras cilíndricas inadaptables se utilizan coronas diamantadas. También tenemos los tipos de coronas que son diamante, carburo y diente de sierra. La barrena se introduce en el suelo mediante rotación, luego se extrae y se remueve el material adherido a ella. Este método se repite hasta llegar a la profundidad deseada, como podemos apreciar en la imagen. Cuando el terreno es firme se remueve la barrena dejando el terreno sin protección. Una vez que se retira la barrena es posible introducir equipos para tomar muestras inalteradas. Tenemos que tener en cuenta que este método presenta problemas cuando la barrena se encuentra con materiales muy resistentes, tales como rocas. Métodos. Métodos directos para la exploración de suelos. La exploración de suelos a través de los métodos directos permiten obtener muestras que sirven para conocer las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas del suelo. Mediante las muestras representativas obtenidas se pueden fundar parámetros mecánicos a través de pruebas especiales de laboratorio. Entre los tipos de métodos directos para la exploración de suelos tenemos pozos a cielo abierto, posteadora y barreno helicoidal, método de penetración estándar, métodos de penetración cónica. Pozos a cielo abierto. Son excavaciones de dimensiones suficientes para que un técnico pueda bajar directamente y examinar los diferentes estratos, el cual debe de aplicar bien su criterio al analizar el suelo y llevar un registro completo de las condiciones del mismo en sus diferentes estratos, como son la humedad, color, estado natural, etc. Como podemos ver, se está haciendo un pozo a cielo abierto con dimensiones suficientes, hasta la profundidad donde se encuentre en un estrato firme, para poder de esa manera examinar los diferentes estratos de un suelo en estado natural. Esta excavación puede realizarse normalmente con pico y pala o con maquinaria. Posteriormente se obtiene una muestra de suelo alterado. Para esto se debe realizar una ranura vertical a lo largo de las paredes del pozo. Se irá regulando cada 20 centímetros. El material que se vaya extrayendo se almacenará en bolsas de plástico y se colocará en la sombra para evitar la pérdida de humedad. Para la obtención de la muestra inalterada se marcará un cuadro de 30 por 30 centímetros sobre una superficie plana dentro del pozo. Se comienza a excavar alrededor de las marcas superior laterales sin dañar la estructura. Una vez teniendo una profundidad de 30 centímetros, se envuelve el cubo con el debido cuidado para no dañarlo.
Luego se realiza un corte en la parte superior de la muestra para poder sacarla. En una charola se añade una capa de suelo suelto en la que posteriormente se colocará la muestra inalterada, para finalmente cubrirse con plástico adhesivo. Asimismo, se identifica la cara superior al momento de sacar la muestra. Posteadora y barreno helicoidal. Este método permite obtener muestras alteradas hasta una profundidad máxima de 15 metros, dándose información preliminar del suelo. En formaciones geológicas de suelos suaves es recomendable usar este tipo de herramientas. En este caso, se hará una exploración del suelo mediante una posteadora manual. Primero se coloca la posteadora en el suelo a explorar y se empieza a girar. Luego se saca la muestra de los extractos de suelo. Asimismo, se sigue con el procedimiento hasta llegar a una cierta profundidad. Y de esa manera se podrá analizar el tipo de suelo. Método de penetración estándar. Es el método más usado entre todos los de exploración preliminar, en el que se obtienen mejores resultados y proporciona información muy útil en torno al subsuelo. En suelos puramente friccionantes, la prueba permite conocer la compactación de los mantos, y en suelos plásticos nos da una idea burda de la resistencia a la compresión simple. Métodos de penetración cónica. Estos métodos consisten en hacer penetrar una punta cónica en el suelo y medir la resistencia que el mismo ofrece. Existen dos tipos de métodos de penetración cónica. Penetración cónica dinámica. Este se basa en la variación observada de la resistencia de la penetración cuando cambian las características del suelo. Y por otro lado está la penetración cónica estática. Este se limita a materiales suaves como son las arcillas blandas y trubas. A continuación mostraré un ensayo en donde el método de la penetración cónica dinámica se aplica para poder medir la resistencia de la penetración de un suelo. Antes de abordar el ensayo, veremos el dispositivo por el cual se va a realizar. Consta básicamente de una manija superior para sujetarlo firmemente de manera vertical perpendicular al terreno. Un tope superior hasta donde se lleva el martillo en la parte superior y de donde se deja caer libremente. Esta altura de caída es de 500 milímetros o su equivalente en pulgadas 22.6. El martillo estándar pesa 8 kilogramos o su equivalente en libra 17.6. Opcionalmente se puede utilizar un martillo de 4.6 kilogramos o su equivalente a 10.1 libras. ¿Cuándo se usa este martillo? Se usa cuando se tienen suelos muy blandos y que tienen una penetración excesiva. También encontramos un yunque de acople, donde va golpeando el martillo y la varilla o un fuste de 16 milímetros de diámetro o su equivalente a 5 octavos de pulgada. Y la altura o la longitud de esa varilla es de 1 metro o 39.4 pulgadas. Finalmente se encuentra el cono, que es este dispositivo que tiene un ángulo de 60 grados y una base de 20 milímetros. Como ya dije anteriormente, este ensayo sirve para medir la resistencia de la penetración de un suelo utilizando un penetrómetro. Se coloca el dispositivo perpendicular a la superficie del suelo, se levanta el martillo hasta el tope superior y se deja caer libremente. Este procedimiento se repite hasta alcanzar la profundidad deseada. Si después de 3 golpes la profundidad es menor a 10 milímetros, se debe buscar otro punto de perforación, ya que existe la posibilidad de haberse encontrado con una roca. Se va contando el número de golpes y midiendo la profundidad en milímetros. Esos datos posteriormente se irán registrando en un formato ya establecido. Se repite hasta llegar a la máxima profundidad de muestreo. Cabe recalcar que siempre se debe usar los elementos de protección personal y si se realiza el ensayo debemos estar muy concentrados, ya que el martillo puede ocasionar bastante daño.
dos métodos indirectos de exploración de suelos. Entre algunos de ellos son muestreo con tubos de pared delgada o gruesa, cono dinámico. El más destacado es el método sísmico. Hay que resaltar que estos métodos no son tan precisos como los métodos directos. El muestreo de tubos de pared delgada o gruesa consiste o permite determinar la composición del suelo junto a otras características. Es una de las mejores pruebas para determinar las características del suelo. Además de eso, no es recomendable para suelos muy blandos o con alto contenido de agua y arenas, ya que las muestras no se lograrán obtener o extraer completas del tubo al salir de la perforación. El cono dinámico son técnicas de exploración geotécnica antiguas, pero modernizadas con el paso del tiempo, ya que gracias a la tecnología de microchips se pueden obtener una gran variedad de datos, además de una mayor precisión en los mismos. Su finalidad es un instrumento diseñado para medir en situaciones para adquirir las propiedades de las capas del suelo que constituyen la estructura, ya sea de un pavimento, en este caso, de una manera no destructiva, rápida y económica. El pozo a cielo abierto es un método utilizado para estudios de mecánica de suelos, que consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para que un técnico pueda directamente bajar y examinar los diferentes estratos de un suelo en su estado natural. Este método rinde una información correcta del suelo hasta donde se llega, ya que permite las inspecciones visuales de los estratos del suelo. Y por último, y el más destacado, es el método sísmico. Este método sísmico consiste en generar ondas elásticas mediante golpes sobre la superficie del terreno para posteriormente medir el tiempo de recorrido que demora la energía en propagarse desde la fuente u origen hasta cada uno de los sensores situados en la superficie a lo largo de una línea recta de adquisición. Buenos días, en esta mañana vamos a hacer uno de los tantos ejemplos de exploración de suelo a cielo abierto. Esta práctica tiene como objetivo que el alumno conozca los métodos de exploración directa del suelo por medio de pozos a cielo abierto, así como tener muestras alteradas e inalteradas de este para poder describir la estratigrafía y propiedades del suelo. Para este proceso primeramente se hace una limpieza del terreno. Se va a utilizar los siguientes materiales, que es una pala, un pico, pero como en este caso el terreno es un poco duro, hemos utilizado una barreta, ¿no? Una wincha o 1 metro, un cuchillo para labrar para poder sacar la muestra del suelo, una charola que es de aluminio, pero en este caso no contamos con una charola, puede ser cualquier recipiente total que se pueda recibir el material, ¿no? La muestra de suelo, y un plástico para poder envolver el material y se vaya al laboratorio. Y también en ese caso, como hay exploración de suelos más a fondo, ¿no? Que se requieren de más a fondo, pueden utilizar una excavadora. Dando la excavación se obtiene una muestra de suelo alterado haciendo ranuras verticales cada 30 centímetros. Vamos a medir cada 30 centímetros para sacar una muestra. Que se eche en una bolsa, ¿no? Se va llenando en una bolsa para poder realizar después mandarlo a hacerse un estudio de suelos de la estratigrafía de ese extracto. Wincha. Medimos con la wincha 60 centímetros desde la superficie hacia abajo para sacar la muestra de nuestra segunda muestra de suelo alterado. Hacemos el proceso de medición y marcamos con nuestra cuchilla.
Después de realizado el marcado, el trazado, hacemos cortes verticales en el extracto de nuestro suelo para almacenarlos en una bolsa plástica para su respectivo estudio. Para la obtención de la muestra inalterada, se comienza a marcar un cuadro de 30 por 30 dentro del pozo, para así a realizar la obtención del cubo. Se mide cuidadosamente y se empieza a excavar a los costados para poder extraer el cubo. Moldeamos la muestra del cubo sin que se quiebre, cuidadosamente, para realizar la extracción. Se extrae la muestra, el cubo, envolviéndose en bolsa para que no pierda la humedad alrededor de todo el cubo. Se retira cuidadosamente y se pone en un recipiente para envolverlo de manera adecuada. Se prefiere trabajar en una sombra para que se conserve hasta llevarlo al laboratorio de suelo para que se haga el estudio. Estas son las muestras sacadas del pozo a 30 centímetros, a 60 centímetros y el cubo de 30 por 30. Continuando con la exposición, en conclusiones tenemos lo siguiente. Una exploración de suelos es importante y necesaria para conocer cómo está conformado el terreno. Se utiliza para la localización de la obra, evaluación de materiales, prevención o control de problemas de construcción. Otro punto es una rápida observación de materiales y suelos, y los resultados de los ensayos son importantes para la toma de decisiones con respecto al tipo de construcción que se debe efectuar. Otro punto es, con este trabajo pudimos ver lo importante que es elegir un método de exploración de suelos, ya que define los costos del proyecto, ya que estos también definen no solo una parte que pudiese ser importante en costo, sino también importante en diseño y planeación de una cimentación de construcción. Otro punto es importante determinar qué método se va a utilizar, ya que este definirá la precisión y el costo de exploración de suelos. Además, en qué condiciones se encuentra el sitio a analizar, ya que hoy unos que sí varían acorde a condiciones climáticas o otros que son imposibles acorde a condiciones geológicas. Muchas gracias.